Esta tarde estamos aquí para seguir transmitiendo la palabra de Dios, la palabra viva y verdadera, la palabra sin sombra y sin variación, que es la palabra de nuestro Dios. Deseamos pues para usted en esta tarde las bendiciones de lo alto, que disfrute usted de la presencia de Dios. Agradecemos a Dios por este privilegio. Dios, en su infinita misericordia, anhela que nosotros vivamos una vida de honestidad. ¿Y para qué diría usted tanto? Bueno, esta tarde vamos a ver. Concluíamos en la enseñanza del viernes cuando dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y nos quedamos ahí en el versículo 12, donde dice: a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no tengáis necesidad de nada. Que usted tenga la bendición total de Dios, que usted puede estar lleno de la gracia de Dios y no tenga necesidad de nada, sino que su vida, su entendimiento, su alma, todo su ser disfruten de la grande misericordia de Dios sobre su vida. Y nos pide que andéis honestamente. Dios pide honestidad de su pueblo, de sus hijos. ¿Para qué? La respuesta la tenemos en los versículos siguientes. En el versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, que no estemos tristes como los que mueren sin Cristo. Entonces dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que mueren sin Cristo. Es aquí donde el creyente tiene que prepararse a caminar honestamente, lo que nos dice el versículo 11. Y para que no os falte nada, que tenga todo el conocimiento de Dios, todo el temor de Dios, toda la obediencia que Dios demanda de su pueblo, pueda tener misericordia en abundancia, la bondad de Dios, el amor de Dios, fluyendo arduamente en la vida del creyente, fluyendo en gran manera en su vida. Debe de caminar, como dice, a la semejanza del Señor. Y no son expresiones que las sacamos de la cabeza. La Biblia dice en 1 de Juan 2, versículo 6, y el que dice que está como él anduvo, debe de andar en novedad de vida. Dios demanda la honestidad del creyente. Un creyente honesto no es desobediente. Un creyente honesto no practica el pecado, no se envuelve en el pecado. Un creyente honesto abomina el pecado, le da asco el pecado y lucha por la salvación de los hombres que marchan en esta vida sin Dios y sin esperanza. Cuando el hombre camina sin Dios, desciende cada día. Va en un descenso precipitado hasta caer al fondo de la miseria, de la calamidad, de la condenación, del castigo que hará arder en la vida de aquellos que tomaron en poco el evangelio
Pero Dios no anhela eso, Dios anhela la salvación del hombre. Que el hombre se vuelva de su mal camino, que el hombre se reconcilie con Dios, que deje de pecar, que deje la maldad. Entonces Dios está llamando al hombre. Porque vendrá el momento, tal como nos dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para nosotros hay una esperanza. No nos debe entristecer la muerte de los fieles, porque nos dice el Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada a los ojos de Dios la partida de un hombre fiel, de un hombre que camina en el temor de Dios, que reverencia continuamente su nombre y que no hace nada para sí mismo, sino que todo lo que hace es para la gloria de Dios, para ensalzar, engrandecer su reino. Y así de esa manera disfrutamos de todas las cosas espirituales que Dios nos puede dar a nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios, así traerá también Dios con él a los que durmieron en Jesús. Así los traerá el Señor, resucitarán de entre los muertos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vale la pena aplicar la Biblia, pero buscando el contexto, porque usted se puede perder. Aquí en el versículo 16 hay muchos perdidos cuando dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos afirman, para aquellos, dice, que creen que el Señor no vendrá a la tierra, y aquí la Biblia dice que vendrá, pero ellos se quedan en el contexto. Buscamos en el versículo 17 el contexto, y dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Oiga, a recibir al Señor en el aire. No dice aquí en la tierra. A recibir al Señor en el aire. La pureza de la vida, la rectitud, la integridad de un hombre que conoce a Dios caminando íntegramente. ¿Para qué? Para que pueda ser arrebatado. Si morimos hoy y el Señor viene mañana, seremos resucitando primero. Resucitaremos. Luego nos uniremos a los que han quedado. Y ninguno será delantero al otro, sino que juntamente los unos con los otros seremos arrebatados. Seremos transformados en un abrir de ojos. Nuestra vida será transformada. Supongamos que hoy viniera el Señor y nosotros todavía estamos con vida. Seremos transformados. Seremos transformados. Así como los muertos en Cristo resucitarán, ya no con cuerpos carnales, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos.
Es un cuerpo a la semejanza de los ángeles. Es un cuerpo a la semejanza de los seres espirituales. Dios nos ayude para estar preparados. La Biblia nos confirma que el Señor vendrá. Y los que han muerto en Cristo, nosotros no debemos de estar afligidos, sino que debemos de alegrarnos. No entristezcáis, dice la Biblia, como los otros que no tienen esperanza. Qué triste vivir la vida aquí. Y ahí termina la esperanza del hombre. Ya no hay más oportunidad de oír el Evangelio ni de arrepentirse, sino que ahora es lanzado al lago de fuego. Y una vez metido en ese sacrificio, en esa condenación, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad de la salvación. Nosotros, si nos mantenemos fieles en el Señor, gozaremos por la eternidad. Nos gozaremos cuando hayamos entrado a la playa celestial y haber sido recibidos por el Señor. Él extenderá su manto para recibir a los fieles y gozaremos por toda la eternidad. Después de la celebración de las bodas del Cordero, descenderemos del cielo a la tierra con Cristo, donde vendrá Él a establecer su reinado por 1000 años. Entonces nosotros debemos de estar apercibidos esperando ese día. Dice en el capítulo 5, versículo 1 de Primera Tesalonicenses: empero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como al ladrón. El ladrón no avisa. El Señor dice que vendrá como un ladrón, sin advertencia. El ladrón no le dice a usted: prepárate que en la noche te llego a robar. Usted va a buscar a otros más y no va a dormir, esperando que entre el ladrón para capturarlo, matarlo, a golpearlo, a saber qué va a hacer usted. Entonces, nosotros debemos de estar apercibidos. ¿Cuándo viene el Señor? Muy pronto, mañana, hoy en la noche, algún día. Bueno, no sabemos la hora y el día. Repetimos vez tras vez, la hora y el día nadie la sabe. Vendrá como un relámpago. Y dice aquí la palabra: cuando la gente diga paz y seguridad. Entonces, cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Es sorpresiva. Entonces, como usted y yo no sabemos la hora y el día, debemos de estar en guardia, vigilando, orando. Nos despertamos, se nos ve el sueño, levantémonos a orar y a leer la Biblia. Que el Señor nos haya ocupados en la lectura de su palabra. Que el Señor nos haya ocupados orando. La oración es como el detergente que saca la mugre de la ropa. La oración nos purifica porque nos lleva a la presencia del Dios vivo y verdadero, al soberano Dios. Ahí nos lleva a su presencia.
y nos acercamos a Él a través de la oración y podemos estar preparados. Ojalá cuando el Señor venga nos haya haciendo así, nos haya orando, nos haya meditando en la palabra, nos haya ocupados en su ministerio, nos haya ocupado en las tareas que Él ha encomendado a nosotros, por medio de las cuales luchamos, bregamos en la vida para ver si de alguna manera alcanzamos un alma para la gloria de Dios. Quisiéramos que las masas se conviertan, pero la gente no quiere saber de Dios. Y muchos creyentes viven descuidadamente, no tienen tiempo para Dios, viven desocupados, perdiendo el tiempo, viven de ociosos. Pero el Señor vendrá, y no importa cuántos años haya permanecido en el Evangelio y cuántas veces haya leído la Biblia, eso no le califica, al menos que vivamos en el temor de Dios, al menos por la senda de la santidad, que mucho alter que dice nadie puede vivirla, sin Dios nadie, pero con Cristo todo es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Él tiene el poder y la capacidad de darnos a nosotros un corazón apartado del pecado, un corazón limpio, que es por lo que el Señor viene, por un corazón limpio. Dice la gente, no, si Dios solo quiere el corazón y su mente y su cuerpo llenos de adulterio y de pecado. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu, que sea guardado todo nuestro ser irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él haya venido a nuestra vida, hasta que Él venga y nos haya a nosotros viviendo irreprensibles, viviendo vidas sencillas, viviendo una vida de castidad, viviendo vidas honestas. Qué lindo, hermano. Tenemos nosotros la gran oportunidad para serle fieles a Dios hoy, no algún día. Algún día dejar mis malos hábitos. Hoy tenemos que renunciar al pecado. Hoy tenemos que renunciar a los malos hábitos. Hoy es el día en que debemos de vivir en la presencia de Dios. Hoy es el día en que debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy es el día especial en que usted y yo debemos de amar más profundamente a Dios. Debemos de amar este camino. Debemos de amar la venida del Señor. Y por ello debemos de estar en preparación. Dice empero acerca de los tiempos y de los momentos. No tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien, oiga, no es una persona ignorante. Sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón. Cuando usted esté más confiado, la aparición del Señor. Y ahí tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 sin entendimiento. A la hora llegada quisieron buscar a Dios y llenar su recipiente del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Pero las lámparas estarán apagadas, estarán sin aceite. No tendrán oportunidad de entrar a las bodas. Pero las 5 que estaban apercibidas, que tenían aceite en sus lámparas, que estaban llenas del Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo y las lámparas son nuestras vidas cargadas del combustible de lo alto,
del combustible del Espíritu Santo que arde en nuestra vida para alumbrar a través de ese gran poder majestuoso del Espíritu Santo, el cual obra maravillas en la vida. Si usted busca la presencia de Dios y busca el poder del Espíritu Santo, no estará descuidado, no estará desapercibido. Hoy no viene el Señor, me da lugar de darme unas vacaciones, me da lugar de vivir como me parece a mí, que no es malo. Toda desobediencia es pecado. La Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones nos persiguen, las tentaciones nos agobian, pero cuando estamos velando y orando, no tienen cabida las tentaciones dentro de nosotros. No hay cabida de los malos pensamientos en la vida de aquellos que dicen que Dios solo quiere el corazón. Pues me atrevo a decir que no conocen la Escritura, porque la Escritura nos señala que Dios quiere todo de nuestra vida, cuerpo y alma y espíritu, preparados, su mente preparada, no está pensando lo malo, su cuerpo no está ejecutando lo malo. Cuerpo, alma y espíritu unidos para la gloria de Dios, sirviendo a Dios con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, con nuestra garganta, con nuestros ojos, para poder ver las Escrituras y poderlas transmitir. El Señor viene para llevar a su iglesia. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos, dice la Biblia. Pablo estaba escribiendo como si en ese momento que escribía venía el Señor, pero Pablo un día va a resucitar de los muertos también, y unidos a nosotros, juntamente con ellos, con los profetas y todos los servidores de Dios, vamos a ser elevados en las nubes. No será un platillo volador, no será un ovnis, no, iremos en las nubes. Dios no necesita esos carros de los cuales los hombres están en incógnita, averiguando si hay habitantes en el más allá. Sí hay. Aquí en las alturas, en las nubes, está llena de demonios, y asusados por Satanás tienen poder para hacer tantas cosas de las cuales nosotros no nos dejaremos engañar, que han caído a la tierra, han querido capturar a los hombres, los fenómenos, y desaparecen en un así. Pero eso es nomás que la gente sigue en la lucha, que si hay seres vivientes en el más allá, si hay seres humanos en otro planeta, no lo hay. Y aunque otros lo confirmen, no lo hay. Son demonios que tienen poder de introducirse en la vida de un hombre, de hacer milagros mentirosos, de hacer prodigios engañosos. Entonces nosotros nos preparamos. No esperamos un jet, no esperamos ninguna clase de avión, ni ninguna nave. Cristo viene, y así como Él ascendió a los cielos en una nube, así vendrá otra vez para llevar a su iglesia. Y luego regresaremos a la tierra. No necesitamos paracaídas para bajar a la tierra. Bajaremos con el mismo poder de Dios, bajando a la tierra con nuestro Rey Jesucristo, para montar el gobierno milenial, después del gobierno universal, podríamos decir, del anticristo, que dominará al mundo. Será el gobierno mundial, engañará a las naciones, engañará a todas las personas, aún a los judíos los va a engañar, y luego se levantarán en guerra contra los judíos,
los cuales Dios guardará, preservará la vida. A nosotros no nos guardará porque nos llevará juntamente con Él. Pero a los que quedan, que serían los judíos, serán guardados, serán protegidos de Dios. Nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero y luego vendremos. Yo quiero que usted se dé cuenta que sí vale la pena prepararse, que sí vale la pena abrir el corazón y tener un corazón nuevo y tener una vida nueva y estar preparados. El Señor viene, dice la palabra, a fin de que andéis honestamente para con los extraños. Si nosotros aprendemos a vivir en la honestidad de la vida, estaremos preparados para irnos con Dios. Cuídese, hermano, de no guardar resentimientos, rencores, amarguras en su vida. Hay cosas que vienen a nuestra vida, Dios las permite que vengan a nuestra vida, cosas amargas, cosas difíciles de poder digerir, pero Dios las permite para probar si nuestros corazones, en medio de las dificultades, de las tormentas, de las acechanzas, de los vendavales, de los vientos huracanados, tenemos paz. Podemos disfrutar de la paz. Podemos disfrutar de la seguridad que no nos mueven los vendavales. Cuando hablamos de vendavales, hablamos de torbellinos, de huracanes en la vida. Es triste cuando el viento le lleva el artesón de su casa y todo lo que tiene adentro está mojado. La camita rica donde dormía hoy está empapada de agua y de lodo. No es fácil, pero hay que enfrentar la vida. Así en la vida espiritual hay huracanes que tratan de enlodar nuestra vida espiritual, pero cuando nos acercamos a Dios en nuestra imposibilidad, dijo el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que un hombre débil se convierta en fuerte? Sí, porque depende de Dios, porque busca la presencia de Dios, porque busca la gloria de Dios, porque busca la comunión con Dios, porque busca el amor de Dios en su vida. Qué lindo es. Buscar la ayuda de Dios nos convierte en hombres fuertes. Cuando somos fuertes estamos expuestos a caer. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 12, segunda de Corintios, el que está firme, mire, no caiga. Si usted está firme, cuídese, no se jacte, no haya vanagloria en su vida, cuídese. Que Dios nos baje a la humildad, a la mansedumbre y nos apartemos del pecado. No es por pertenecer a una religión, hermano. No es por pertenecer a la senda antigua, la senda de la santidad. Es por caminar con Cristo. Es por caminar con el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Vale la pena que nosotros caminemos continuamente con Él. Vale la pena caminar tomados de la mano con Dios. Entonces estaremos seguros, hermano. No tendremos miedo a la muerte. Estamos seguros. Cuando entramos al ocaso de la vida y entramos nosotros al momento donde nos despediremos de esta tierra, cerramos los ojos para este mundo y se abren en el más allá, en la eternidad. Pero qué triste sería, después de haber predicado la palabra, de haberle enseñado, de haber vivido tanto tiempo en el Evangelio, ir a despertar al infierno. Qué duro sería, hermano. Pero la Biblia ahí nos dice en Mateo 7, 21 al 23,
En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta que está hablando de predicadores? Debemos de tener mucho cuidado con nuestra vida. El hecho de que usted sea el pastor de una iglesia ya escaló la patria celestial. Mientras vive aquí está expuesto a fallar, está expuesto a delinquir, está expuesto a fallarle a Dios. La única manera es humillándonos continuamente. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en tu camino, a no permitir el odio en el corazón, la amargura, como hemos dicho, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, la avaricia y toda vanidad en el corazón, dándonos cuenta que no nos merecemos nada, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de tener un encuentro con Él, y nos da la oportunidad de vivir tomados de la mano de Él, y nos da la oportunidad de mantener la fidelidad en Él, nos da la oportunidad de caminar en la senda estrecha, nos da la oportunidad de entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, nos da la oportunidad de haber aprendido la verdad y vivir en la verdad y la verdad de Jesucristo, caminar en la verdadera vida. Dios nos ayude en esta tarde para que nosotros estemos en el verdadero camino, disfrutando de la verdad y de la vida eterna, que solo Cristo nos da ese inmenso regalo. Que tengamos una visión del más allá, que tengamos una visión de la gloria eterna, que tengamos una visión del encuentro con Cristo. Dios le bendiga esta tarde a usted. Dios le bendiga a usted, estimado amigo y amiga. Yo quiero invitarle en esta tarde: venga a los pies de Cristo, reciba al Señor como su Salvador personal. No se quede ahí, alcance los niveles de la vida espiritual, aprópiese de la vida eterna, eche mano de la vida eterna. Venga a Cristo, Él está esperando, sus manos están extendidas, Él está esperando para arrullarle, para perdonarle, para limpiarlo, para hacer de usted una nueva criatura. Pero de veras, hoy la gente llega al Evangelio, acepta al Señor, y uno no sabe si entraron o están afuera todavía, porque uno no mira los cambios. Miren, no mira interés en ellos de hablar del Evangelio. Ya desde que nosotros hubieran cientos de congregaciones en Otoro, en la línea que nosotros nos mantenemos, de otros que se han levantado para seguir al Señor. No, el hombre solo mira el metal. Si tuviera un buen salario, serviría a Dios. Si no hay dinero, no hay nada. Dios nos llamó a nosotros. Y dice que aquí en la palabra que leemos, en el versículo 12, dice: para con los extraños y no necesitéis de nada. Tiene que ver en la vida espiritual, y las promesas de Dios son grandes como proveedor para la vida secular. Venga a los pies de Cristo. Crea que el Señor es el Señor, que el Señor es el Salvador, que Él es el Rey, que Él es Dios, y que sus manos están extendidas para salvarle, para perdonarle. Dios le ama. Dios le ama. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere hacer una nueva criatura de su vida. Haga el experimento. Haga el experimento. Reciba a Cristo como un Salvador personal. Hágalo de corazón y me va a contar lo que va a suceder en su vida. Si usted es honesto y viene al Señor con deseo de dejar de pecar. Hay gente que llega al Evangelio, pero no quiere dejar de pecar. Siguen mintiendo, siguen en la pereza, siguen acomodados, siguen en la falsedad. No quieren vivir la vida recta. Son iracundos, no tienen paciencia en la vida. Quieren que les llueva así,
Hay que pasar el proceso de caminar por el camino angosto. Este no es el camino ancho, donde hay oportunidad, donde todo es holgado. Hasta para entrar al infierno es holgado también. Pero para entrar al cielo es estrecha la puerta. Angosto el camino. No es fácil hallarlo. Solo cuando tiene la visión de Dios puede encontrar el camino. Espero que usted se arrepienta de sus pecados. Quiero invitar a los hermanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Soy Señor. Fundamento firme.